Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar esta novedad recién llegada a las tiendas de esta misma semana, American Vampire, los integrales incluidos dentro de la línea Black Label, que reúnen la obra de Scott Snyder, Rafael Albuquerque y, en su primer arco argumental, Stephen King, nada menos. American Vampire ha tenido varias ediciones a lo largo de la historia desde su debut en el año 2010. Inicialmente Planeta sacó dos tomos en tapa dura que son los que utilizaremos luego para hacer la reseña de la obra en sí. Y es que esta reseña va a estar dividida en dos partes. La primera vamos a hablar de esta edición, que ya adelanto que me ha gustado bastante, y la segunda parte es una reseña recuperada de OnlyFans. El tiempo, la falta de tiempo sigue siendo un problema para mí, así que voy a utilizar esa reseña que hice en su momento hace más de un año para comentar lo que es la obra, lo que me ha parecido, el guión, dibujo, etc. Ya entrando en materia, bueno, pues esta edición es bastante buena, ya digo, me ha gustado. Es, en primer lugar, cartoné, tapa dura, un lomo curvo, una edición robusta, un diseño que me ha gustado también. Creo que esta ilustración es nueva y sin que sirva de precedente, parece en NCC esta vez sí se puede hablar de un integral en condiciones, porque no solo trae los dos primeros arcos argumentales, sino que además trae, vamos a ver ahora el índice, trae una introducción de nada menos Stephen King, que ya digo que participó en el primer arco argumental. Tiene un epílogo de Snyder y luego tiene material adicional en forma de una entrevista con Snyder y Albuquerque, un guión técnico y muchísimas portadas, ilustraciones, pruebas para las diferentes portadas. Vamos a verlo. Aquí tenéis la introducción de Stephen King. Cada número tiene delante su portada. Al final tenemos, vamos a ver, que no hagamos spoiler. Aquí tenemos la entrevista, el epílogo, perdón, con Snyder, y aquí la entrevista con el propio Snyder y con Albuquerque. A partir de aquí un guión técnico del primer número, que a mí nunca me ha parecido, no sé, importante esto, pero claro, supongo que es interesante para los aspirantes a guionistas. Yo siempre me salto. Y luego tenemos aquí las diferentes pruebas para las portadas que tuvo la serie. Vemos los diseños de personajes, vemos sketches con diferentes personajes de la obra, y luego, que esto sí me ha parecido muy interesante, el trabajo de la preparación de la página de Albuquerque a base de sketches, a base de pequeños, muy chulo. Y aquí pues la preparación de algunas portadas. Esto sí se puede considerar un integral, no simplemente reunir en un tomo un montón de números de una saga o una historia, sin poner contexto, sin tener ningún tipo de presentación a nuevos lectores. El resto lo componen diferentes ilustraciones de otros autores, empezando por, este es Jim Lee, ¿seguro? Sí, Jim Lee. Y bueno, pues como digo, un tomo bastante bueno. En cuanto al papel, el papel, sin ser nada del otro mundo, pero me ha parecido a simple vista, al toque, mejor que el de la tan cacareada edición de La muerte de Superman. No transparenta y al tacto se siente mejor, pero ya digo, es una impresión. Es papel no poroso, papel satinado, y utilizo esa terminología con toda la intención, a pesar de que me arriesgo a las iras y a las críticas de la policía del cómic. Y es que, señores, yo no soy un youtuber ni un influencer profesional ni nada de eso. Yo simplemente soy alguien que comenta cómics y que trata de hacer vídeos que sirvan a la gente en sus elecciones, si le puede interesar o no. Y la mayoría de gente conoce y usa la expresión poroso y satinado, aunque por supuesto conozco la terminología estucado, offset, pero mucha gente no, o le resulta más confusa o ambigua. Y como yo no soy un profesional, ni lo pretendo, ni voy dando lecciones, así que utilizo el lenguaje que me da la gana, en primer lugar, y el que creo que la gente entenderá y le resultará más sencillo, y seguiré haciéndolo, a pesar de que, como ya digo, me arriesgo a las críticas de la policía del cómic. Y nada más, pues simplemente comentar que me ha gustado bastante el integral, que tiene un precio que puede, a primera vista, ver, son 37 euros, pero si echas cuentas, los tomos individuales, al menos los de tapa dura, no iban tan lejos de precio, aunque esto, cuando salió en su momento publicado por Planeta, fue un escándalo el precio. No sabíamos lo que nos venía encima, lo que nos traía el futuro.
Esta serie fue publicada originalmente por Planeta, los 2 primeros tomos en tapa dura, perdió los derechos junto al resto de publicaciones de DC y Vértigo que pasaron a SC, que aunque tuvo el detalle, eso hay que reconocérselo al bot, de siempre continuar las series en un formato equivalente al de Planeta, pasó en La Costa del Pantano, pasó aquí. Lo que hizo SC, aparte de continuar la serie en tapa dura, fue no reeditar los números primeros de Planeta, sino sacar su propia edición en tapa blanda. Algo incomprensible que nunca entenderé por qué ICC siempre se empecina en sacar ediciones peores de la que sacó anteriormente la otra licenciataria. Con lo cual convierte a las ediciones de Planeta pues en unicornios o en más buscadas que las propias de ICC. Ahora con este integral digamos que se redime y van a ser, creo, 4 de la serie regular, aunque sigue abierta porque acaba de salir en 1976 creo que se llama, pero creo que van a ser 4 integrales más uno más con las diferentes especiales que ha tenido la serie a lo largo del tiempo. Y nada más, os dejo con la reseña de la serie en sí. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar este American Vampire, la para mí mejor obra, mejor historia de Scott Snyder, el guionista que lleva años mancillando a Batman en particular y al universo DC en general, y que aquí contó con los dibujos de Rafael Albuquerque y en los primeros números con la ayuda de Stephen King, nada menos, de forma que esta serie, cuando salió en el 2010, se convirtió en un éxito instantáneo. Vendió en sus primeros números más de 30.000 copias, que ya en aquel entonces era mucho para un Vértigo que ya estaba declinando, ya estaba prácticamente en su recta final. Esta obra, junto a iZombie del mismo año, devolvió a Vértigo a sus orígenes dentro del mundo de la fantasía y el terror. Orígenes que, después del éxito fulgurante de Sandman, de Hellblazer, La Cosa del Pantano y demás, fue derivando poco a poco hacia la ciencia ficción, hacia el género negro sobre todo, y bueno, al final en prácticamente cualquier historia que atrajera la atención del público adulto, que es el que buscaban. American Vampire surgió gracias a Mark Doyle. Mark Doyle, el editor, el mítico editor de DC, a él tenemos que culpar de que exista alguien como Snyder en el mundo del cómic. Indirectamente, Mark Doyle es el culpable de Metal y toda la mierda que está publicando Snyder últimamente, los últimos años. Y es que estaba en la lectura de un libro, en lectura en la que participaba Snyder y que había participado en él. En aquel momento era un escritor empezando, ya había publicado una pequeña antología de relatos cortos, Voodoo, no sé qué, y participaba en la lectura con una pequeña obra que había, una pequeña historia que había escrito, y Mark Doyle le dijo que si tenía alguna idea para un cómic Vértigo, a lo que Snyder por supuesto respondió que sí, que fuera este American Vampire. Era una obra que había estado madurando mucho tiempo en su cabeza, una historia de vampiros, pero de vampiros de los de verdad. Recordemos que esto es del 2010 y poco antes, la década anterior, incluso más, el concepto del vampiro se había ido degradando. Primero con Anne Rice y su entrevista con el vampiro, ese vampiro romántico, ese vampiro bucólico, y últimamente, sobre todo con Crepúsculo, lo de los vampiros fosforitos. El concepto de vampiro como un depredador implacable, como algo que provocaba terror y que veía al ser humano como una simple presa, se había ido devaluando y Snyder quería devolverlo a sus orígenes. Había intentado primero como un libro y después como una producción cinematográfica para al final darse cuenta de que esto tenía que contarse en cómic. Con el beneplácito tanto de Doyle como la editora Karen Berger, que en aquel momento era todavía la editora de Vértigo, pues se pusieron a buscar un dibujante y encontraron al brasileño Rafael Albuquerque, que en aquella época no era la estrella que es hoy, y ya tenían el equipo completo, pero bueno, la juventud, el descaro de la juventud le hizo a Snyder escribirle a nada menos que Stephen King, el maestro del terror, y para pedirle una introducción o una de esas frases que se ponen al final del libro para vender, para publicidad. Le envió una sinopsis de lo que quería hacer y Stephen King, ante el asombro de todos, el primero Snyder, le contestó que por supuesto escribiría esa introducción, esa frase publicitaria, pero que si quería participaba en los guiones porque le había gustado mucho la vuelta a los orígenes que Snyder planteaba. Stephen King estaba también cansado de esos vampiros fosforitos, de esos vampiros muy alejados de las raíces, y quería contar
esa historia. Por supuesto, Snyder no es tonto y aceptó, y así que aquí tenemos la primera incursión de Stephen King, la primera que yo conozca, corregidme si me equivoco, de Stephen King, el maestro del terror dentro del cómic. Y lo hace en este American Vampire. Vamos a ver qué es. Lo primero, yo voy a comentar los 2 primeros tomos que me los ha prestado un suscriptor, gracias Juan, y que es la edición de Planeta. Planeta empezó a publicar esto no recuerdo si en el 2011, 12, no recuerdo, y fue un escándalo, me hizo gracia porque, ahora visto en perspectiva, porque lo publicó directamente en tapa dura y a un precio escandaloso de 19 euros. 19 euros, 5 números americanos con introducción del mismo King, buena calidad de papel, un cierre también con prefacio, perdón, un texto de Snyder, un epílogo, perdón, todas las portadas, algunas muy chulas como esta de Jim Lee, las portadas alternativas y bocetos, páginas en blanco y negro, todo por 18 euros, 19, perdón, y la gente se echó las manos a la cabeza. En menos de 10 años tenemos cómics, primeras ediciones o reediciones de obras que no se han publicado en décadas a directamente 40 o 50 euros y las tragamos. Así que, en fin. Bueno, el caso es que esta edición de Planeta es muy buena, en tapa dura. La edición de Planeta quedó interrumpida por la pérdida de los derechos que pasaron a ECC, que hizo una de las suyas y la sacó la serie en tapa blanda. Es totalmente inexplicable para mí que una editorial que coge los derechos de un título saque una edición inferior a la que había sacado anteriormente otra, pero bueno, lo hizo. También continuó en tapa dura los números, los tomos que iban saliendo de novedad de esta serie, pero algunos están ya descatalogados y digamos que es más fácil encontrar la edición en tapa blanda del bot que completar esta en tapa dura con la mitad de Planeta y la mitad del bot. Pero bueno, la edición es muy bonita. Las portadas de Albuquerque, que al principio no iba a ser el encargado de ellas, pero dado la calidad, pues se quedó con el trabajo también, ayudan mucho. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos América en los años 20, 1925, el momento del Hollywood dorado, el Hollywood de las películas las películas, por supuesto, en blanco y negro y mudas, y vemos a 2 aspirantes a actrices, dos chicas de reparto, de extras, las típicas que, como muchos, van a California buscando el sueño y allí tratan de conseguir un papel, son secundarias en películas de terror, en películas de época peplum y tal, y viven juntas en esos apartahoteles que hemos visto en muchas películas americanas, con la piscina y todas las pequeñas habitaciones alrededor, y tienen a este vecino, este que parece un redneck, que siempre las observa, siempre sonríe, y ellas, bueno. Más adelante vemos como una de ellas, que tiene 2 y 3 trabajos para poder llegar a fin de mes y poder seguir persiguiendo su sueño, conoce a uno de los miembros de una banda de uno de los clubs donde trabaja de cerillera o repartiendo tabaco. Y se inicia vemos lo que es el inicio de un romance, el interés, pero todo eso queda cortado por la invitación de una estrella rutilante de Hollywood que le hace para asistir a una fiesta, a ella y a su amiga. A pesar de que nuestro protagonista le aconseja que no vaya, ella por supuesto no pierde la oportunidad de codearse con la flor y nata de Hollywood, con este actor y sobre todo con los productores a los que él va a presentar, y los productores son mucho más de lo que parecen, son vampiros que llevan viviendo 2 siglos en el Nuevo Mundo, alimentándose, haciendo de América su lugar de pasto. Y aquí termina la primera parte de la historia de Snyder y comienza la de Stephen King, contada a través de un narrador que luego descubrimos es alguien que fue testigo de los hechos. Vemos cómo en el salvaje oeste, cada vez menos salvaje, ya a finales del 19, se organiza el traslado de uno de los mayores ladrones de trenes, asesinos, uno de esos muertos de hambre que
asaltaban trenes y robaban ganado para sobrevivir y que la falta de historia de los americanos convirtió en mitos. Los griegos tienen a los mitos de Olimpo, nosotros tenemos a el Cid y a los mitos de la conquista americana, y los americanos tienen a gente como Billy el Niño y gente como los Dalton, en fin, pobres saqueadores elevados a la categoría de mitos. Es lo que pasa cuando no tienes una historia. El caso es que nuestro protagonista, lo trasladan para dar ejemplo, para ahorcarlo en público y que nadie se atreva a saltar más los trenes de un importante empresario, es liberado o intentado liberar por su banda, y en ese momento aparece un tiroteo, una lucha que involucra tanto al Marshal que contrataron para capturarlo, como al jefe al empresario propietario del tren, que es mucho más de lo que parece. Es un vampiro que lucha con nuestro protagonista y al final lo mata, no sin antes salpicar parte de su sangre en nuestro protagonista. Lo dejan allí aparentemente muerto. Y ahí acaba el segundo capítulo. Se van intercambiando. Ahora volvemos a Snyder, en los que, bueno, aquí nuestra protagonista pues ha sobrevivido a la mordedura, al ataque de esos vampiros que la han dejado para morir. Y es... de alguna manera está cambiada por algo que ocurrió, que no voy a decir, y bueno, ella sobrevive para convertirse en un vampiro. Por supuesto, nuestro protagonista tiene mucho que ver. A partir de aquí es una historia de venganza de esta chica que caza a esos vampiros europeos y que descubre que ella es algo diferente. Ella y su benefactor, este misterioso vampiro americano, que no es otro que el malhechor que hemos conocido en las páginas anteriores guionizadas por King, que de alguna manera sobrevivió y no por bondad, porque nuestro protagonista, Skinner Sweet, por su afición a las chucherías, se ha apiadado de ella o ha querido darle una lección a esos vampiros europeos y digamos que la ha convertido. Luego se nos explica que cada cierto tiempo en el largo linaje de los vampiros se producen mutaciones, nuevas razas. Esta raza de vampiros europeos no fue la primera y por supuesto no es la última, ya que nuestro protagonista es el primero de ese vampiro americano más violento, más irrespetuoso, más... en fin, esto es lo que nos plantea en este primer tomo, una historia en dos tiempos. El primero en el 1925, contándonos la historia de la chica y cómo llegó a convertirse en lo que era, y la historia de Stephen King en el pasado, con el origen del personaje, el origen de esta nueva raza de vampiros, de este vampiro americano que da título al cómic. La segunda parte, saltamos ya una década. Es una historia completa, no va dando saltos en flashback, es una historia que está enclavada en la década de los 30 en Las Vegas, en esa floreciente Las Vegas creada por gángsters, creo que fue Bugsy Siegel, no recuerdo, y que, de nuevo en tapa dura, de Planeta, con una introducción de José Torralba, probablemente uno de los mejores teóricos del cómic de nuestro país y traductor, las portadas originales, en fin... Una muy buena edición y a más barata, ya que eran menos páginas. En aquella época no te cobraban el mismo precio por algo con menos páginas. El caso es que vemos como en los años 30 en Las Vegas algo está pasando, algo se está alimentando de gente, y un policía, está contado en primera persona, esto ya es una historia de género negro, pues intenta averiguar qué ocurre, con la intervención de dos agentes federales, de lo que parecen dos agentes federales que se inmiscuyen en su trabajo, que esto es una distracción para él. Él está deseando trincar, deseando poner entre rejas al matón, al jefe mafioso de Las Vegas de esta época, de estos años 30, que no es otro que nuestro Skinner Tooth. 10 años después de los acontecimientos que se nos narran en el primer tomo, lo vemos aquí como jefe de mafia de Las Vegas. Y bueno, de nuevo hay descubrimientos sobre la tradición de los vampiros, sobre esas nuevas razas y antiguas razas. Ya he dicho que los vampiros europeos no fueron la primera, y continúa la historia de nuestra protagonista, de la chica que descubrimos sobrevivió al ataque de los vampiros en el primer tomo.
Una historia de venganza, pero en este caso no siendo ella la cazadora, y también está bastante bien. Tengo que decir que tanto el guión de Snyder, los dos tomos, está bastante bien, no cae en esos finales tontos, finales anticlimáticos que son marcas de la casa. El dibujo de Albuquerque me gusta más en el primer tomo, tiene un trazo sí sucio, pero no tan grueso como en el segundo, pero en cualquier caso hace un buen trabajo. Y la historia de Stephen King está mejor contada, por supuesto, es Stephen King, tiene más tempo, está más pausada. Sin embargo, lo que es el argumento de la historia, que parece que es de Snyder, pues me parece más... me parece peor. ¿Por qué? Porque hay una serie de detalles, explicaciones de por qué pasan algo, ciertas deus ex machina, si queréis, o ciertas cosas que pasan porque sí, pero que no, a mí me parecen un poco cogidas por los pelos. Pero en conjunto no chirría y es una lectura muy entretenida. Tanto que voy a intentar hacerme con el resto de los tomos, leerlos al menos. Esto va a estar difícil en tapadura. Y nada más, lo dejamos aquí. Para mí la mejor serie de Snyder, un dibujo a la altura y una vuelta al mito del vampiro original, sin tonterías de vampiro fosforito y, en fin, cosas para adolescentes. Nada más, un saludo